Muy buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado Didáctica y Evaluación para el Aprendizaje en Educación Superior, Análisis y Reflexión de Experiencias en la Formación Inicial de Profesores, realizado en el marco del Fondo de Fortalecimiento, Mejoramiento de los Resultados de Retención, Progresión Académica y Empleabilidad de los Estudiantes de la UNCE, una de las iniciativas desarrolladas por la universidad, dirigida principalmente a estudiantes de los quintiles socioeconómicos más bajos, que sin embargo beneficia a toda la comunidad porque pretende mejorar oportunidades para todos y que todos alcancen un desempeño académico adecuado y logren los aprendizajes necesarios y competencias de egreso. Este programa ha sido abierto a todos los académicos de la UNCE en las distintas modalidades de contratación que imparten cursos en primero y también en cursos superiores para posibilitar el intercambio de las experiencias que realizan las distintas unidades académicas. Agradecemos para esta inauguración la presencia de los decanos, de los señores secretarios de facultad, directores, directivos, secretarios académicos y directores que se encuentran con nosotros. Para iniciar la sesión inaugural, dejo con ustedes al vicerrector académico de la universidad, señor Claudio Almonacid Águila. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ustedes saben que este diplomado está en el contexto de proyecto de Fondo de Fortalecimiento, ¿cierto? Mejoramiento de resultados, retención y progresión académica y empleabilidad de los estudiantes de los quintiles 1 y 2. Este Fondo de Fortalecimiento se constituye en una oportunidad para la universidad para desarrollar, ¿cierto?, objetivos que no solo tienen que ver con nuestro propio quehacer, sino con aquellos vinculados con la educación superior en particular. De tal manera de que los objetivos de este proyecto, si ustedes lo recuerdan, ¿cierto?, tienen que ver con diagnosticar y priorizar los factores y acciones de intervención para mejorar la retención de los estudiantes de estos quintiles. Ya hemos avanzado en esta lógica. Por un lado, se han hecho diagnósticos de los estudiantes sobre sus factores personales, de gestión, de la docencia, de infraestructura, que están incidiendo en la deserción y la progresión académica. Para ello, se ha intentado conocer y comprender la perspectiva de los estudiantes a través de encuestas. Recientemente hemos visto los resultados de la encuesta de microdatos para las cohortes 2010-2011. También hemos tenido la perspectiva de los académicos a través de actividades y jornadas de análisis del año pasado, 2012, respecto de factores que inciden en la deserción estudiantil y el rendimiento académico. Respecto del segundo objetivo de este proyecto de mejoramiento, ¿cierto?, se han diseñado planes de intervención inicial para el mejoramiento gradual de los resultados de retención, de progresión académica e empleabilidad de los estudiantes, ¿cierto?, donde se ha levantado planes de mejora para intervención de factores críticos enfocados en los problemas de deserción y reprobación de la asignatura de primer año. Y cierto, para eso, para el 2013, se han diseñado planes de acción en conjunto con distintos equipos académicos de la universidad que tienen que ver con la nivelación de las competencias de entrada, es decir, con los diagnósticos, los talleres de nivelación, así como la actualización de la metodología docente, dentro de lo cual se encuentra este diplomado. Y el apoyo en asignaturas prioritarias, ¿cierto?, diagnóstico y talleres de reforzamiento con ayudantes meritantes, que es una acción que se está desarrollando nuevamente ahora para este segundo semestre. Ustedes saben además que el tercer objetivo que hemos estado conversando recientemente tiene que ver con implementar, monitorear y evaluar los planes de intervención para el mejoramiento gradual de los resultados de retención y progresión académica en estos estudiantes,
y dentro de eso, ¿cierto?, los planes de intervención que comenzaron este año tienen que ver con la nivelación de las competencias de entrada. ¿Cierto? Primero el diagnóstico de las habilidades de lenguaje y matemática. Para ello se aplicaron pruebas, en fin, hemos sabido recientemente los resultados y van a comenzar estos cursos de nivelación. Y dentro de aquello, de este objetivo, ¿cierto?, la actualización como tarea, la actualización de la metodología docente, ¿cierto?, es una propuesta que fue presentada al Consejo Académico y a la Junta Directiva, y por lo tanto aprobada por esta instancia, de tal manera de que reviste una suma importancia para el desarrollo de estos objetivos del propio proyecto. Toda esta información nos permite hoy día tener mayor consideración respecto de cuál es el perfil de ingreso de nuestros estudiantes. Así sabemos hoy día que principalmente nuestros estudiantes vienen de colegios subvencionados, tanto municipales como subvencionados, de científicos humanistas fundamentalmente, y que más del 50% de estos estudiantes pertenecen a estos quintiles, con un nivel de retención del 83%. Como ustedes saben, el alza de los puntajes de la PCU en ingreso, así como el promedio de las notas de la enseñanza media, ¿cierto?, indican que el 63% de los estudiantes ingresó con un puntaje promedio igual o superior a los 600 puntos a esta universidad. Si ustedes vieron, por ejemplo, Mercurio, la tercera de este sábado, señalaba como un factor gravitante en la baja de las matrículas de las pedagogías, que justamente hemos subido los puntajes. Entonces, en el caso nuestro, esto es extremadamente interesante, porque habiendo subido por sobre los promedios, ¿cierto?, seguimos manteniendo estudiantes. Entonces, esto nos presenta un tremendo desafío. ¿Cómo es que vamos a trabajar con estos estudiantes que, además, las pruebas que se acaban de hacer, ¿cierto?, y que tenemos hoy día a la mano para analizar, hecha por Microdato, nos muestra que los estudiantes tienen un buen desempeño en general. Contrario a lo que a lo mejor muchos creíamos, en el sentido de que eran niveles de desempeño más bajos, los estudiantes nos han mostrado, los estudiantes de primer año, que su nivel es relativamente adecuado. Entonces, sin embargo, tenemos diferencia en tasa de retención y aprobación en las distintas facultades y al interior de las mismas facultades. Sabemos que el promedio de retención institucional de primer año ha ido disminuyendo de un 87 a un 84, y esto tiene consecuencias para los estudiantes y su familia, tanto en términos de los costos de oportunidad como de proyecto de vida, pero también para la institución. ¿Sí? Hay un problema aquí, sin duda personal, en fin, pero también un tema institucional. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de los ciclos de vida de estos estudiantes y entregarle oportunidad a ellos. Fíjense que en el otro estudio que está hoy día a la vista, que tiene que ver con los desertores, sabemos hoy día por el trabajo que nos entrega Microdato, es que un grupo importante de estos estudiantes se van no por falta de vocación, no es porque tenga problemas con la pedagogía. Este dato es extremadamente interesante. El 70% de los estudiantes que desertaron declaran que todavía tienen vocación para enseñar. Entonces, no está ahí el punto. ¿Cierto? Hay aquí mucho. Por ejemplo, uno de los temas que queda en esta investigación tiene que ver con, de alguna manera, las críticas que los estudiantes hacen respecto de las metodologías que usamos para enseñarles y también respecto de las propias prácticas. Ahí hay dos temas súper interesantes de desarrollo. Entonces, aquí hay un montón de más información, pero a propósito del diplomado me centro en esos dos elementos. Es decir, que miremos, ¿sí? Yo creo que el gran desafío de esta información que tenemos hoy día es mirarnos, ¿cierto?, pedagógicamente, para ver cómo estamos desarrollando nuestra labor docente con estos estudiantes.
que nos plantean un desafío respecto de su propia formación y que nosotros debemos entonces saber actualizar. De esta manera, entonces, sabemos que gran parte de los objetivos de este proyecto de fondo de fortalecimiento se están jugando en las propias aulas universitarias. Entonces, ¿cómo es que modificamos o actualizamos o conversamos, colocándolo en términos más generales, nuestros propios procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Nuestros estudiantes de primer año y de estos quintiles, ¿cierto?, vienen de una situación de su liceo particular y se enfrentan entonces a tremendos cambios que tienen que ver con sus procesos de maduración, con conocer una experiencia distinta, con aprender unos contenidos distintos y con contratos de interacción distintos. Fíjense solamente de que la universidad es uno de los pocos lugares de espacio de interacción social con alguien distinto a su clase social. Por primera vez, en este sistema tan altamente segregado que tenemos, es la primera vez que nuestros estudiantes se están enfrentando a conocer a un sujeto social distinto. Sobre todo en las universidades públicas y en particular en la nuestra, donde provienen, ¿cierto?, de proyectos educativos tan diversos. Entonces, claramente este primer año o quinto medio, ¿sí?, para decirlo de otra manera, ¿cierto?, es un lugar estresante, un espacio estresante para estos estudiantes. De ahí entonces de que este diplomado tiene como gran desafío una discusión interna respecto de nuestro propio quehacer. A mí me parece que este diplomado no puede ser un curso tradicional de perfeccionamiento docente o académico. Esto no puede ser un típico curso de gestión universitaria, de pedagogía universitaria. Tiene que ir mucho más allá de aquello. Y yo creo que para que esto acontezca, tenemos que tener ¿cierto?, la oportunidad de conversar entre nosotros. El modelo que estamos planteando, ¿cierto?, que tiene que ver con tutores, con jornadas de trabajo, en fin, busca esto, generar diálogo, debate, interacción entre nosotros. Mi impresión es que sobre estos temas nadie tiene la verdad, ¿sí? Hay aquí más preguntas que certeza. De tal manera de que el gran desafío es cómo encontramos esas estrategias didácticas que nos permitan responder de manera adecuada a estos estudiantes que de alguna manera nosotros ya sabemos, prevemos que van a desertar. Entonces, ¿cómo entregamos igualdad de oportunidades, cómo entregamos estrategias que les permitan progresar y desarrollar esta vocación pedagógica que nos dicen que tienen? ¿Sí? Ya sabemos ese dato, sabemos que tienen. El tema no está allí. Nosotros creíamos antiguamente que eso era un primer problema. Los estudiantes no querían estudiar pedagogía. Hoy día sabemos que sí, así. Los estudiantes que vienen aquí vienen porque quieren estudiar pedagogía. El punto entonces es cómo de alguna manera vamos respondiendo a esas demandas y colocando entonces andamios a los lados que les permitan a los estudiantes avanzar en su objetivo. Recordemos también que gran parte de estos estudiantes son primera generación de sus familias que ingresan a la universidad. Por lo tanto, no solo tienen un desafío personal, individual, sino que ellos traen toda la carga, la aspiración, la significación de su propia familia, que lo está impulsando detrás. Pero también tienen que trabajar, tienen su propia familia, en fin, no es fácil para estos estudiantes. Entonces, yo creo que este diplomado debiera contribuir a aquello, a que conversemos, identifiquemos, reconozcamos cuáles son las necesidades educativas que ellos tienen y cómo nosotros podemos colaborar con aquello. Sin embargo, hay otra perspectiva en esta discusión que plantea la idea de que cuando nos preocupamos de estos estudiantes, estamos diciendo de que hay que bajar el nivel y que tenemos que aprobar a estos estudiantes. Y yo creo que esa es una lectura equivocada de lo que se intenta hacer. El objetivo es encontrar la estrategia didáctica necesaria para potenciar el aprendizaje, pero sin bajar el nivel.
No se trata de aprobar a estos estudiantes para que una suerte de promoción automática que teníamos en primero y segundo básico, ¿cierto? Sino más bien de potenciar su aprendizaje, pero sin renunciar a la necesaria calidad que tienen que recibir estos estudiantes. Dicho eso, yo espero que el trabajo del diplomado, que va a ser un trabajo largo, ¿cierto?, sea beneficioso para todos y que esto tenga efectos importantes en esta generación de estudiantes como en la siguiente. Muchas gracias. Invitamos ahora a la coordinadora del proyecto Fondo de Fortalecimiento, Mejoramiento de los Resultados de Retención, Progresión Académica y Empleabilidad de los Estudiantes de la UNCE 2012-2016, Paulina Peña. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Esto ha sido una invitación que hemos estado formulando desde hace un tiempo. Es una invitación a compartir en un espacio entre especialistas. Esta propuesta no ha sido pensada en ofrecer un espacio de nivelación ni de conocimientos básicos, pensando que aquí no hay experticia, todo lo contrario. Es una propuesta que ha sido desarrollada por metodólogos, por compañeros, por pares de la universidad, pensando en aquello que pueda ser más pertinente para seguir enriqueciendo las prácticas pedagógicas en un mundo que es totalmente dinámico en el desarrollo de las estrategias que debemos seguir mejorando. Así que no es un programa que pretenda partir de cero en los conocimientos, pero sí revisar aquellos, quizás tal vez aquellos conocimientos que hace tiempo no los hemos vuelto a mirar, volver a evaluarlos, volver a mirarlos desde otra perspectiva, ahora desde la propia experiencia. La UNCE es una institución, es la institución que debiera, y que personalmente yo creo que es el modelo hacia donde debieran venir las restantes instituciones formadoras de profesores a ver cómo se forma profesores. Así que en ese sentido esta va a ser una experiencia sumamente interesante para ir cristalizando aprendizaje de aquello que sabemos mejorar. La presentación que voy a hacer ahora es muy breve, se refiere a la estructura del diplomado y los objetivos que busca y la presentación del equipo. Como señalaba muy bien el vicerrector, esta es una de las líneas de trabajo que se están desarrollando en el proyecto de fortalecimiento. Las otras son el plan de nivelación de competencias de entrada de los estudiantes y un apoyo particular en asignaturas que presentan mayor dificultad a los mismos. La idea es que en el marco de este programa se puedan ir revisando o interrelacionando estas distintas líneas, ir viendo aquellas materias que significan mayor dificultad para los estudiantes y aquellas experiencias que están realizando los distintos departamentos que pudieran ser de utilidad para otros departamentos respecto a cómo ir mejorando estas estrategias. El primer objetivo del diplomado, y en respuesta a una de las propias observaciones que hizo la Junta Directiva en la primera formulación que se había realizado, es propiciar la reflexión sobre la práctica docente y propiciar la conformación de equipos de trabajo uni- y multidisciplinarios en el ámbito de la didáctica para ir mejorando de manera continua la práctica pedagógica en el aula universitaria. Asimismo, se trata de revisar las características del estudiante universitario, particularmente sobre procesos de aprendizaje en adultos. De eso se trata precisamente la primera sesión de hoy. Vamos a partir centrándonos en el aprendizaje de los jóvenes en educación superior. También realizar un análisis crítico de las propias prácticas en pos del mejoramiento de los distintos aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes. Tiene una estructura este programa en 2 módulos. El primer módulo es el que se va a desarrollar en este semestre, ya lo habíamos informado en la convocatoria. En el primer módulo se realizan sesiones plenarias y sesiones a cargo de relatores
de cada facultad, con el objetivo de revisar los fundamentos de didáctica y evaluación para el aprendizaje. Asimismo, un módulo que se va a desarrollar en el próximo semestre, el primer semestre del 2014, donde ya debiera haber una fase de implementación y acompañamiento del trabajo que se desarrolle en esta primera fase. El primer módulo se trata de contextualizar los procesos de enseñanza y contempla 4 sesiones con relatores externos, con la que estamos partiendo hoy, en un formato de plenaria donde los distintos académicos pueden participar, y luego sesiones a cargo de un relator por facultad, pensando en que es necesario hacer una bajada hacia las propias especificidades de las especialidades que se abordan en las distintas facultades. Se propone como producto de esta primera fase, de este primer módulo, un rediseño de una secuencia didáctica de alguna unidad que presente habitualmente dificultad para los estudiantes, independiente del nivel de aprobación o reprobación en las asignaturas. Siempre hay un margen para mejorar, y la idea es que cada académico participante pueda seleccionar algún elemento que le presente mayor dificultad a los estudiantes y poder reformular, rediseñar esa unidad a la luz de los elementos que se vayan revisando en las distintas sesiones. Y esa unidad poder implementarla durante el primer semestre del próximo año. Las sesiones, como se ha informado también, van a ser los días lunes a las 18 horas. Los días que haya plenarias van a ser un poco más extensos, porque a continuación de la plenaria viene un taller, un trabajo de taller, y en las restantes semanas lo que va a haber es una sesión de un bloque semanal guiado por el propio relator de la facultad, que vamos a nombrar dentro de poco. El módulo 2, como señalábamos, se presenta el próximo semestre, en el primer semestre del 2014. La idea es implementar este rediseño que cada académico realice de acuerdo a la unidad que ha escogido y con la estrategia que decide reformular. Se espera trabajar a nivel de departamentos. En esta oportunidad vamos a trabajar a nivel de facultades. La idea es que al trabajar a nivel de departamentos se comparta con los propios pares, desarrollar un sistema de acompañamiento. Y esta idea fue propuesta por el equipo de elaboradores del programa, porque se señala que habitualmente en estos programas de formación y de desarrollo de nuevas estrategias, a la hora de implementar se abandona y no hay con quién, o sea, se abandona el acompañamiento y no hay con quién discutir a veces estas mismas necesidades. No hay una vuelta, no hay una retroalimentación respecto al trabajo que se está desarrollando. La idea entonces es que haya un sistema de acompañamiento que permita ir mejorando la implementación de la unidad que se va a realizar. La evaluación de los módulos también la informamos en la convocatoria. Se trata de trabajar un portafolio precisamente con el desarrollo de esta unidad que se va a ir trabajando. Hay un porcentaje de asistencia requerido y para la segunda fase del programa, entonces este portafolio se complementa y se desarrolla con la propia evaluación que realice el docente de lo que fue este proceso de implementación. La metodología de todo este programa incorpora talleres de análisis, discusión grupal. Va a haber una dimensión de trabajo de e-learning en la plataforma Moodle, que va a comenzar en septiembre. Básicamente tener espacios de foros de intercambio de experiencias, también bastante material para compartir. De hecho, este espacio de trabajo es también una invitación a contribuir con todo lo que cada participante desea aportar a la propuesta del curso. Este no es un curso que baja ciertos contenidos, sino que lo construimos entre todos los que estamos participando. Si ustedes tienen algún material que sea de interés para sus colegas, nos lo entregan, lo compartimos, lo subimos a la plataforma. Si es algo que hay que multicopiar, lo vamos a registrar, así que los invitamos a aportar con todas las iniciativas que ustedes creen que sean de valor y un material que sea valioso para compartir con los restantes colegas. También se espera trabajar con registros de clases. Va a haber una metodología de trabajo para que cada docente pueda ir haciendo un registro objetivo de su enseñanza, de tal manera de poder analizarla mejor. Trabajamos bastante en la oralidad. La idea es poder también llevarlo de alguna manera a la escritura para poder ir sistematizando mejor el análisis. Finalmente, las tutorías y acompañamientos que señalábamos.
Los relatores a cargo de cada facultad son académicos, son metodólogos de los distintos departamentos que van a tener el rol de guiar una comunidad de aprendizaje entre pares. Como les decía, más que una bajada de información, se trata de ir construyendo en conjunto e intercambiando las experiencias, porque sabemos que contamos con experticias distribuidas a lo largo de las distintas facultades. El equipo del diplomado está a cargo la coordinación académica de la profesora María Victoria Gómez y del profesor Francisco Cereño del Departamento de Formación Pedagógica. Ellos en algún momento más, luego de la presentación de la charla magistral de hoy día, van a dar algunas indicaciones sobre cómo se va a proseguir el trabajo en las distintas sesiones. Los relatores por facultad, como les mencionaba, son metodólogos de las distintas facultades. Por la Facultad de Ciencias va a estar la profesora Jimena Vildósola, por la Facultad de Artes y Educación Física, la profesora Elisa Araya, por la Facultad de Filosofía y Educación, la profesora Oriana Donoso, y por la Facultad de Historia, Geografía y Letras, perdón, hay un error ahí, la profesora Abigail Uribe. Todos ellos están trabajando en el desarrollo de las unidades, en la selección de materiales que puedan ser los más pertinentes para el trabajo que realizan ustedes. Y aprovecho también de agradecer al equipo elaborador de esta propuesta. Hoy día, con el inicio del diplomado, es una culminación de una primera fase de todo lo que fue diseño, pero también ahora es el inicio de su implementación del nuevo desafío sobre llevarlo a cabo de la manera mejor posible. Participaron en la elaboración de la propuesta durante el primer semestre las profesoras Jimena Vildósola del Departamento de Biología, la profesora Patricia Raquimán del Departamento de Artes, el profesor Francisco Navia de Historia, profesora Oriana Donoso de Educación Diferencial, Mariela Ferreira de Educación Física, profesor Carlos Moya de Formación Pedagógica, Isabel Vargas de Matemática y Marcela del Campo. Todos ellos tuvieron numerosas sesiones de trabajo para ir discutiendo sobre la estructura que podría tener un diplomado dirigido a sus propios pares, la mayoría todos especialistas, todos con nociones ya sobre didáctica y evaluación, y el desafío entonces es partir de esa base y entregar algo más exigente y que sea pertinente y de interés para todos ustedes. Esa es básicamente la estructura. A continuación les dejo la palabra. Gracias. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la primera charla magistral a cargo del profesor Víctor Molina de la Universidad de Chile, centrada en procesos de aprendizaje en educación superior. Víctor Molina es psicólogo de la Universidad de Chile y doctor en estudios culturales de University of Birmingham en Reino Unido. Cuenta con una vasta trayectoria en docencia tanto a nivel de pregrado como de posgrado. A su vez, ha desarrollado múltiples investigaciones en el área de la psicología social y educacional. Con ustedes, el profesor Víctor Molina. Muy buenas tardes. Los recursos tecnológicos más modernos posibles. Muy buenas tardes. La verdad que es para mí un honor iniciar un proceso, ¿no es cierto?, de un diplomado con esos objetivos, ¿no es cierto?, que acabamos de escuchar. Y además es algo que me alegro de realizar en confianza, porque me he encontrado con varios amigos que no veía hace mucho tiempo, así que considero que vamos a estar, muchas gracias, en familia. Y eso tiene mucho que ver con lo que voy a tratar de hacer. Yo revisé bastante, creo yo, ¿no es cierto?, bien, a mi juicio, el programa entero del diplomado, los objetivos, ¿no es cierto?, los pensé desde el punto de vista de lo que
de las problemáticas que estamos viviendo en todas partes, ¿no es cierto?, en relación al debate educacional. Y pensé que lo mejor era, ya que es un puntapié inicial acá, era no ir a lo básico, ¿no es cierto?, como se acaba de decir, sino que ir sí a lo fundamental. Yo creo que para encarar incluso el tema bien preciso que estaba programado, ¿no es cierto?, respecto de cómo aprende el adulto joven, cosas así, yo diría que inevitablemente y cada vez más hay que ir, digamos, a lo a lo fundamental. ¿Por qué? Porque aquí encontramos problemas que son muy serios. Y que la problemática de las competencias, por un lado, ¿cierto?, la importancia que se acaba de decir, la importancia de las prácticas, por otro, que tiene mucho que ver con este objetivo, ¿no es cierto?, de orientar la acción educativa al desarrollo de competencias. Por un lado, por otro lado, la manera como se piensan hoy día las disciplinas, los contenidos. Yo diría que obliga a volver a argumentos que están siendo rejuvenecidos fuertemente, pero a su vez reforzados por la investigación actual, sobre todo en el ámbito de la ciencia cognitiva. Y obliga, ¿no es cierto?, también a repensar muchos problemas. Partiendo por el siguiente, y aquí vamos al tiro a lo más franco y honesto, ¿no es cierto?, posible. Yo diría que estamos en un tremendo problema en educación y que tiene que ver con uno de los problemas más fundamentales, ¿no es cierto?, en la educación, que a su vez tiene que ver con los objetivos mismos de la educación. Yo diría que estamos en un problema conceptual y eso está siendo cada vez más reconocido, ¿no es cierto? De hecho, yo estuve revisando justamente en relación a esto algunos últimos documentos de la OCDE, ¿no?, sin ningún ánimo, ¿no es cierto?, de proselitista ni institucional, pero para ver un poco qué se planteaba. Y una de las recomendaciones que incluso en la OCDE aparecen, y que en ese sentido yo triplicaría en términos de el esfuerzo que habría que tomar en relación a ese tema, tiene que ver con reconceptualizar el aprendizaje. Aparece entre medio, pero es la primera recomendación que se hace en uno de los libros más recientes, ¿no es cierto?, emanados de la OCDE, que mal expresa una visión más o menos internacional que está siendo influyente, ¿no es cierto?, en nuestros países. Yo diría que esto es muy serio, porque vamos a ver que la manera como se plantea esa recontextualización obliga a, digamos, a retomar toda la discusión que ha habido sobre educación, y especialmente sobre aprendizaje. Pues en relación, para pensar hoy día en el aprendizaje tenemos argumentos muy distintos, nuevos, reforzados muchas veces, a los que se han tenido habitualmente en el ámbito del debate educacional. Yo partiría señalando el siguiente problema, que tiene de lleno que ver incluso hasta con el título mismo de esta sesión. Desde hace más de 400 años, y esto ya nos debería hacer reflexionar un poquito, se viene definiendo, ¿no es cierto?, la educación, hasta el día de hoy, ¿cierto?, como procesos de enseñanza-aprendizaje. Y yo diría que aquí ya hay un tremendo problema. Y mal que mal, si ustedes lo piensan, es algo muy serio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la manera como pensamos la educación, cómo definimos la educación y por lo tanto cómo practicamos la educación. Y resulta que aquí hay un problema conceptual de base, que en cualquier otra disciplina dejaría la crema, y que yo creo que por lo tanto también debería dejar la crema acá, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El problema es el siguiente. Esta fórmula enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto?, se ha consolidado por siglos. Y de hecho, alguien que contribuyó no es el responsable de la creación de la fórmula,
pero alguien que contribuyó tremendamente a consolidar la fórmula como tal, hasta el día de hoy. Justamente fue el que se piensa, ¿no es cierto?, y se considera como el creador, ¿no es cierto?, de la disciplina pedagógica, ¿no es cierto?, un tal Comenio. Qué mal, definió la pedagogía, ¿no es cierto?, como, depende de las traducciones, ¿verdad?, la ciencia y el arte, o la ciencia y la técnica, de enseñar y aprender. Enseñar y aprender. A partir de allí se sigue repitiendo, y vamos a ver el costo que tiene esto, de acuerdo a la argumentación contemporánea, se sigue repitiendo esto de que educar, ¿no es cierto?, tiene que ver con simplemente enseñar, aprender. Alguien enseña, alguien aprende. Profesor, alumno, ¿no es cierto?, enseñanza, aprendizaje, etc. Y esto perdura hasta hoy día, incluso aún más, ¿no es cierto?, y esto enfatiza el problema en que estamos. Si tomamos, ¿no es cierto?, los planteamientos del proyecto Tuning, que pretende reformular el posgrado en Europa, pero que además entrega lineamientos centrales para la educación en América Latina, entre otras cosas, ¿no es cierto?, a través del proyecto de Tuning para América Latina. Hay muchas universidades siguen utilizando los listados de competencia, entre comillas, ¿no es cierto?, que vienen del proyecto Tuning. El proyecto Tuning, ¿no es cierto?, incluso en informes de esta década, ¿no es cierto?, o más bien de la década pasada, ¿no es cierto?, muy reciente, plantea de que la educación, siglo XXI, 400 o menos, 300 años después de Comenio, la educación funciona, en el sentido kuhniano del término, bajo un paradigma, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese paradigma? El paradigma es el paradigma de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ese es el modelo para pensar la educación, enseñanza-aprendizaje. Y el proyecto Tuning a continuación dice claramente, enfáticamente, dice, estamos en un momento de cambio paradigmático. ¿Y cuál es ese cambio paradigmático? El cambio paradigmático, según el proyecto Tuning y según todas nuestras reformas educacionales en América Latina, ¿no es cierto?, consiste simplemente en cómo ir de una educación centrada en la enseñanza, cómo pasar ahora a una educación centrada en el aprendizaje. Es decir, todo el cambio paradigmático, ¿no es cierto?, de educación consiste en cambiar de centro. Si antes el centro era la enseñanza, ahora el centro es el aprendizaje. De hecho, esto justifica el hecho de que estemos comenzando aquí no como una sesión sobre enseñanza, como a lo mejor 40 años atrás hubiera sido una sesión sobre aprendizaje. Hay tal cambio paradigmático, pero ustedes ven la fórmula sigue siendo la misma. ¿Cuál es el problema? El problema es que si uno toma en serio, si no, no hay ningún problema, pero si uno toma en serio la argumentación contemporánea, no solamente la argumentación científica contemporánea, también la argumentación, podríamos decir, del pensamiento contemporáneo en su conjunto, la verdad es que la argumentación actual, insisto, siglo XXI, obliga a ampliar la fórmula para ambos lados. Aquí vamos a tratar de utilizar la pizarra para ambos lados. ¿Por qué? Porque de ella se sabe perfectamente algo que Dewey, a fin del siglo XIX, nada menos, Dewey, el más grande pensador educacional del siglo XX, para muchos, ¿verdad? Algo que Dewey tuvo muy claro a fines del siglo XX, que la educación no se restringe a este proceso, ¿no es cierto?, de enseñanza y aprendizaje, enseñar y aprender. La educación abarca un proceso mucho mayor. Hoy día hay una argumentación científica poderosísima, ¿no es cierto?, que avala esta idea de Dewey, que, insisto, él planteó a fines del siglo XIX, no son cosas nuevas, pero todavía son cosas novedosas. Ahí hay un problema. ¿Qué planteó Dewey? ¿No es cierto?, de que en realidad la educación como fenómeno, ¿no es cierto?, no termina en el aprendizaje, termina en otro proceso, ¿no es cierto?, que todas las ciencias cognitivas se han encargado de enfatizar durante el siglo XX, termina en el proceso así llamado desarrollo. Incluso Dewey, si ustedes revisan, ¿no es cierto?, y muchos otros después, Piaget, Vygotsky, hacen lo mismo, están en la misma tradición intelectual. Incluso Dewey, decía, llega a
equiparar, ¿no es cierto?, a definir incluso educación como desarrollo, no como aprendizaje, como desarrollo. Queriendo decir, mire, el objetivo final del fenómeno así llamado educación no es el aprendizaje, es el desarrollo. Y Dewey tuvo la genial idea, ¿no es cierto?, de definir, de diferenciar, de distinguir dos cosas que hoy día la ciencia contemporánea distingue súper enfáticamente. Una cosa, esto es el fenómeno llamado instrucción, es decir, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso no es educación, es instrucción, corresponde a lo que realmente son procesos instruccionales destinados, ¿no es cierto?, no existe a lo mejor esta palabra, a instruccionar, ¿no es cierto? Eso es instrucción, enseñanza-aprendizaje, pero la educación es algo distinto. La educación implica, como vamos a decir hoy día, y esta es la gran definición de Dewey y la definición de Vygotsky también, que para mi gusto son las dos mejores definiciones de lo que es educación, la de Dewey y la de Vygotsky. La educación tiene que ver con un fenómeno en el cual en realidad se articulan no dos, sino que 4 fenómenos, 4 procesos, lo cual añade harta complejidad. Ustedes ven el problema. La educación es un fenómeno que se articula los procesos de evolución cultural en el cual se encuentra la especie humana como... perdón, muchas gracias. ¿Aló? Los procesos de evolución cultural en el cual se encuentra la especie humana como tal, vamos a tratar de detallar eso. Enseñanza, aprendizaje y lo que hasta hace muy recientemente, pero la cosa está cambiando incluso de una manera muy interesante en estos momentos, lo que habitualmente se ha llamado desarrollo. Y que hoy día, desde las ciencias cognitivas, desde la psicología, desde las neurociencias, se empieza, incluso desde la sociología, si uno toma Lanturian, por ejemplo, se empieza a pensar con otro término, mucho mejor que el término desarrollo. Y vamos a ver por qué. El término de individuación. Dewey, si estuviera acá, me imagino, ¿no es cierto?, diría justamente esto es educación. En cambio esto, que desgraciadamente hoy día se piensa como educación, esto en realidad corresponde a lo que Dewey llama instrucción, procesos instruccionales, enseñanza, aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el problema, no es cierto? Aquí hay un problema práctico tremendo, que tiene que ver con uno de los objetivos de este seminario, ¿no es cierto?, y uno de los objetivos además del debate hoy día en educación. ¿Por qué es tan importante esto? Esta relación entre aprendizaje y desarrollo. Porque justamente de entender bien esta relación aprendizaje y desarrollo depende nada menos, y por eso es que todavía hay mucha confusión sobre el problema, de entender el problema de las competencias. Porque aquí hay una cosa clave que debiera hacer reflexionar de inmediato. Los expertos en competencias, si uno va a los expertos en competencias, van a plantear de manera muy clara, ¿cierto?, de que las competencias, uno, no se enseñan, las competencias no son resultado de procesos de enseñanza, muy interesante, pero tampoco las competencias como tales se aprenden. Las competencias se desarrollan. Las competencias, sin entrar, ¿no es cierto?, al debate sobre qué son las competencias, etc., son resultados del proceso de desarrollo, no de proceso de aprendizaje. Aunque, y aquí Dewey vuelve a tener importancia, aunque estos procesos de desarrollo de competencias, que es un concepto bastante complejo, vamos a ver, estos procesos de desarrollo de competencias sean resultados y dependan de procesos de aprendizaje.
vamos a ver la importancia tremenda que tiene el aprendizaje. Pero el aprendizaje no es el único proceso, ¿no es cierto?, involucrado en los procesos educativos o en el fenómeno educativo. El aprendizaje que está por detrás del desarrollo de competencias, y esto es lo que le da mucha importancia a las prácticas profesionales que se destacan, ¿no es cierto?, no es cualquier aprendizaje. El aprendizaje de libros no conduce a desarrollo de competencias. El aprendizaje de una clase tampoco. Es el aprendizaje a partir de la propia experiencia, lo que Dewey llamó aprender haciendo, lo que lleva al desarrollo de competencias. Y por lo tanto, el desarrollo de competencias, famoso, ¿no es cierto?, depende totalmente de la práctica. De ahí la tremenda importancia, que es distinta a la que tenía a lo mejor 20 años atrás, ¿no es cierto?, y esto explica el revuelo que hay respecto al problema de las prácticas, la importancia de las prácticas profesionales, desde el principio, en paralelo a todo un sistema de asignaturas. Las asignaturas tienen objetivos muy distintos que las prácticas. Pero es en las prácticas donde se juega, nada menos, una de las cosas muy importantes que es el desarrollo de competencias. Bueno, esto solo debería hacer reflexionar de que realmente, para entender la educación hoy día, porque hoy día tenemos los argumentos clarísimos, hay que entender esta relación aprendizaje-desarrollo. No podemos seguir pensando de que la educación termina cuando se logra aprendizaje. Todos los grandes investigadores y teóricos en ciencias cognitivas, y aquí estoy mencionando Piaget, Vygotsky, ¿no es cierto?, Brunner, Gardner, etcétera, son investigadores y pensadores que justamente investigaron, pensaron, generaron teorías respecto de la relación, y esto es muy importante para entender bien Piaget y Vygotsky, sobre todo, ¿no es cierto?, en particular, entender bien la relación entre aprendizaje y desarrollo. Este es el objetivo de investigación de Vygotsky. No es entender el aprendizaje, es entender la relación entre aprendizaje y desarrollo. De hecho, el gran objetivo, por ejemplo, de Vygotsky, para hablar bien honestamente, es cómo incide el aprendizaje escolar, no cualquier aprendizaje, el aprendizaje escolar, en el desarrollo cognitivo. Ese es el problema de Vygotsky, no es entender el aprendizaje. Y en Piaget, curiosamente, tampoco. La teoría de Piaget, ¿no es cierto?, no es una teoría ni del aprendizaje, ni tampoco del desarrollo. Es una teoría de la relación, si uno la toma en serio, es una teoría de la relación entre aprendizaje y desarrollo. Por lo tanto, no podemos seguir pensando, ¿no es cierto?, de que la educación termina con logro de aprendizaje, la acción educativa termina con logro de aprendizaje, como lo plantea la ley, ¿no es cierto? Todo se evalúan logros de aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasar a esto? Bueno, este es uno de los grandes problemas. Y la otra necesidad, tremendamente perentoria, ¿verdad?, es también ampliar la fórmula, porque hoy día tenemos los argumentos, hace 100 años atrás no, pero hoy día sí, ampliar la fórmula para este lado. ¿Por qué? Porque tampoco la enseñanza como fenómeno surgió en el aire. ¿Por qué hay enseñanza? ¿Por qué solo la especie humana, las pulgas no, los cocodrilos tampoco? Créanme. Pero nosotros sí. ¿Por qué tenemos necesidad y dependemos de enseñanza? Es porque, vamos a ver, la especie humana inició algo nuevo, desconocido, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra. La especie humana es una especie que no solo es producto, circula, por un proceso de evolución biológica, como cualquier otra especie, las pulgas, los cocodrilos, etc. La especie humana es una especie que es producto y circula desde hace unos 7, 8 millones de años, o digamos 4 millones para no pelear, por una evolución cultural. Y a diferencia de los logros de la evolución biológica, que se transmiten genéticamente, por herencia genética, los logros de la evolución cultural no se transmiten por transmisión genética. Se transmiten ¿por qué? Se transmiten por procesos de enseñanza. Una vez que la especie humana, ¿no es cierto?, el Homo erectus, digamos, inventó cómo hacer fuego, descubrió cómo se hacía fuego, ¿no es cierto? Bueno, la única manera de que
los otros Homo erectus, ¿no es cierto?, que no sabían eso, aprendieran cómo hacerlo, era de que unos se enseñaran a los otros. Una vez que hace, digamos, 4.000 años atrás, la especie humana inventó la escritura, antes no existía, la especie humana una vez que inventa la escritura, bueno, tiene el problema de que tiene que enseñar a leer y escribir. El hecho de desarrollar una capacidad de leer y escribir nos obliga a entrar en procesos de aprendizaje sobre la base de procesos de enseñanza. Pero la enseñanza tampoco surge de cero, la enseñanza tiene que ver con la tremenda necesidad imperiosa que tiene la especie humana, y es la única que tiene esa necesidad, de transmitir logros que están siendo productos, la escritura, las matemáticas, bla, 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 están siendo productos de la evolución cultural en la cual estamos. Por lo tanto, el así llamado fenómeno educativo, y aquí estamos en algo muy importante, a mi juicio, el llamado fenómeno educativo como fenómeno, solo se puede entender, y si no, no, como un proceso de alta complejidad, como diría Carl Morán, ¿cierto?, que tiene que ver con la relación básica entre estos 4 procesos: evolución cultural, enseñanza, aprendizaje y desarrollo. O lo que hoy día se empieza a llamar, de manera mucho más bonita, individuación. Bueno, ahí tenemos un tremendo problema, lo cual quiere decir que tenemos un problema que está a nivel nada menos de la misma definición y por lo tanto de la misma comprensión de lo que es educación, la base de todo. Ahora, ¿cómo afecta esto? ¿Y a dónde nos llevan los argumentos que se manejan hoy día respecto de este proceso que involucra esta articulación a su vez de estos 4 grandes procesos? Tenemos la necesidad hoy día, ¿no es cierto?, y digamos, es inevitable, a mi juicio, de entender por qué en nuestra especie, ¿no es cierto?, nos preocupamos tanto enfermos de aprendizaje. ¿Por qué es tan crucial el aprendizaje para nosotros? Que hace que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, estemos debatiendo respecto de eso. Yo diría que es crucial por lo siguiente: la importancia del aprendizaje, como muchas, o diríamos como todas las características de la especie humana como tal, ¿cierto?, es resultado, y aquí van a aparecer cosas muy interesantes y muy importantes, lo voy a hacer muy rápido, obviamente un tremendo problema tienen que ver con las características que ha tenido el proceso evolutivo del cual nuestra especie, ¿no es cierto?, Homo sapiens, es resultado. Hoy día es tremendamente necesario, ¿no es cierto?, entender esto para poder realmente entender la problemática del aprendizaje y por lo tanto, de alguna vez, entrar a solucionar, entre otras cosas, esa problemática. ¿Por qué? Porque miren lo que aparece acá, ¿no es cierto? Voy a tratar de ser lo más rápido y lo más sintético posible, ¿eh? Resulta que todas nuestras características son resultado de un proceso evolutivo de, digamos, 7, 8 millones de años atrás. ¿Y qué es lo que sucedió ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que sucedió fue lo siguiente. Estas son las hipótesis que se manejan hoy día, en estos momentos. Son hipótesis muy gruesas, porque ustedes comprenderán, todas estas hipótesis, vamos a ver las centrales, se basan en hallazgos paleontológicos muy escasos, etc. Por lo tanto, son hipótesis muy gruesas. Pero las hipótesis son las siguientes, y esto es muy interesante. Nosotros seríamos una especie, ¿cierto?, el Homo sapiens, tal cual existimos hoy día, con toda la tecnología que tenemos hoy día, computación y todo eso, una especie que descendemos de un simio africano, ¿cierto?, que vivía en la selva africana, que comenzó, a lo mejor paulatinamente, a vivir fuera de la selva. Y por haber abandonado la selva, ¿no es cierto?, un lugar súper protegido para el cual su organismo estaba muy bien preparado, ¿qué pasa?
cambió. Y es muy interesante hoy día comprender cuáles fueron esos cambios, porque justamente la educación tiene que ver con esto. Y si no, no se explica la educación. ¿No? Fíjense, el primer cambio, que es un cambio biológico, aquí hay un animal, un simio, ¿no es cierto?, que está en un proceso de evolución biológica, como cualquier otro animal. El primer cambio fue la bipedia, ¿no es cierto?, como muchos dirían, la bipedia. Es decir, este animal que era cuadrúpedo, como todos los simios, ¿verdad? De hecho, según uno de los grandes pensadores en estos momentos, Diamond, ¿no es cierto?, somos un tercer chimpancé, y eso hay que tomarlo muy en serio, somos un tipo de chimpancé, pero que este animal cuadrúpedo se transformó en bípedo. ¿Y cuál es la explicación de la bipedia? Por muchos años, y aquí vamos a lo que nos interesa a nosotros, por muchos años se pensaba que la bipedia fue resultado de una adaptación geográfica. Es porque se fue a vivir a la sabana africana, ahí hay árboles chicos, no hay árboles altos, por lo tanto, obviamente, la selección natural seleccionó, ¿no es cierto?, entre comillas, a los ejemplares que eran cada vez más bípedos. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con el famoso descubrimiento del fósil más famoso que existe, ¿no es cierto?, que es Lucy, que es un fósil de 3.2 millones de años. Pero hace poco se descubrió otro fósil y que generó un cambio brutal en la hipótesis. Y aquí aparece la hipótesis que a nosotros nos interesa, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, en el largo plazo con la educación. Apareció un fósil conocido hoy día como Ardi, que tiene 4.4 millones de años. ¿Y cuál es el problema? Que Ardi, una vez que se reconstituye este fósil, ¿no es cierto?, que está hecho pedazos, se ve que este fósil era bípedo. Mucho más antiguo que Lucy, pero no vivía en la sabana africana, todavía vivía en una zona bosquífera, entre la selva y la sabana africana. Por lo tanto, la bipedia no se explica como una adaptación geográfica. Y ahí aparece la hipótesis de un biólogo muy importante, que es Lovejoy, que explica la bipedia, ¿no es cierto?, como justamente un cambio biológico, ¿no es cierto?, cuya ventaja tiene que ver con y esto lo vamos a destacar nosotros, con la complejización de la vida social. La bipedia le permitió a estos animales, ¿no es cierto?, ex selváticos, complejizar su vida social. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto empieza, ¿no es cierto?, a reforzar la idea de que realmente lo central en la evolución, incluso biológica, de este animal, tiene que ver con su vida social. Y específicamente con algo muy interesante, no con la complejidad de su vida social, sino con la complejización de su vida social. Es decir, aquí hay una especie, y la educación tiene que ver exactamente con esto, hay una especie que goza, ¿no es cierto?, evolutivamente, no viviendo una vida social compleja, como el chimpancé, ¿no es cierto?, que vive una vida social compleja, las hormigas también, se contentan con eso. Aquí aparece una especie que hace algo distinto, juega a complejizar más y más y más y más, y eso explica por qué estamos haciendo esto acá, ¿no es cierto?, a complejizar su vida social. No se contenta con vivir una vida social ya compleja, sino que la complejiza. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque aquí, fíjense, 4.4 millones de años atrás, mucho antes de lo que se pensaba, aparece de que esta es una especie que empieza a privilegiar, desde ese entonces, empieza a privilegiar justamente lo que muchos consideran que es el problema central de la educación, incluso Dewey, Vygotsky, Brunner, etcétera, que es incluso el problema central de lo mental, nada menos, que es la significación. La significación. El significado. Vamos a ver la importancia que tiene esto para entender hoy día el aprendizaje, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque complejizar la vida social, jugar a complejizarla, más y más y más. Muy lentamente al principio, más rápido, y hoy día súper rápido. Implica
la siguiente dinámica, por decirlo en términos bien, digamos, sintéticos. Vivir una vida social un poquito más compleja obliga a sofisticar las formas de comunicación para poder sostener esa vida social más compleja. Mejor comunicación. Y una mejor comunicación es una presión selectiva, ¿para qué? Para una mayor inteligencia. Es un animal que tiene que entender más gestos, más formas de gestos, etcétera, etcétera. Más inteligencia. Y eso con el tiempo va a ser crucial para entender el crecimiento del cerebro que se va a operar a este animal. Y que es el sustento, ¿no es cierto?, del fenómeno educativo, entre otras cosas, y del aprendizaje. Pero aquí aparece un problema, ¿no es cierto?, que había sido descuidado en las últimas décadas, que es el problema de la significación, de la comunicación. Este animal está obligado a mejorar y mejorar y mejorar, lentamente al principio, el problema de la significación. El problema de la comunicación. Comunicación en base a signos, a gestos que funcionan como signos. Yo enfatizaría esto porque esto cambia la manera de entender todo esto. Fíjense, si uno piensa en esta hipótesis muy reciente, 3, 4, 5 años atrás, tienen esta hipótesis, uno empieza a pensar que los cambios siguientes, que no se pensaban de esa manera hasta hace 10 años atrás, hay que pensarlo en relación al problema de significación. Entre ellos, fíjense el siguiente, porque el siguiente logro es la aparición del uso de herramientas, algo que siempre se ha pensado, y esto tiene que ver con la educación, ¿no es cierto?, como exclusiva de la especie humana, herramientas. Y esto ocurre más o menos hace 2.2, no se sabe si en la mañana o en la tarde, pero más o menos por ahí, ¿no es cierto?, millones de años atrás. Aparecen las primeras herramientas. Y esto va unido a una cosa muy importante, súper importante. Va unido, relacionado, ¿no es cierto?, con el consumo de carne, ahí empieza el consumo de carne, y está relacionado con el aumento de tamaño del cerebro y del aumento del peso del cerebro. Aquí empieza un crecimiento tremendo del cerebro. Ahora, ¿qué hay importante aquí? Las herramientas. Toda la cosa tecnológica que tiene que ver con las herramientas. Uno de los grandes de la semiótica moderna, Umberto Eco, Umberto sin H, en su tratado de semiótica general, ¿no es cierto?, tiene una idea muy buenísima para entender esto. Eco plantea que una vez que este animal, esto conducente al ser humano, los chimpancés no han logrado hacer esto, aunque usan herramientas, una vez que este animal, que viene ya embarcado en este proceso, como veíamos acá, inventa herramientas, ¿qué pasa? Que ahí eso expresa el hecho de que este animal funciona en base a signos. ¿Por qué? Y el argumento de que me parece y sigue pareciendo muy bueno. Porque cuando uno habla de herramientas, ¿no es cierto?, el concepto de herramienta tiene que ver con algo, una cosa, cualquier cosa de hecho, que cumple una función en un ámbito de acción, en este caso humano. Eso es una herramienta. Se define por la utilidad, ¿no es cierto?, por la función que cumple. Pero el razonamiento de Eco, desde la semiótica, ¿no es cierto?, es el siguiente, de que una vez que tenemos objetos que los seres humanos empiezan a reconocer en términos de su utilidad, es una expresión de que hay signo. ¿Por qué? Porque en este caso el objeto representa la función. Y aquí aparece una cosa muy importante, es la función la que crea el objeto. Es la atribución de algo funcional que hace un ser, ¿no es cierto?, futuramente humano, es lo que transforma ese objeto en herramienta. Son objetos que representan funciones. Y si tenemos un objeto que representa una función, tenemos signo. ¿Por qué? Porque la definición, y esto es muy importante para la cosa educativa, por eso que es bueno recordarlo,
El concepto de signo, el mejor concepto de signo, ¿cierto?, es el de Peirce, que define el signo como toda cosa que está en el lugar de otra cosa. Simplemente, toda cosa que está en el lugar de otra cosa. Por lo tanto, si vemos que las herramientas tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Ahí tenemos signo, es decir, aquí tenemos una especie que tiene un comportamiento sígnico. Y lo que podemos hipotetizar en este momento es que ese comportamiento sígnico que se expresa en el uso de herramientas ya viene más atrás, antes de las herramientas. ¿Por qué? Porque aquí hay un animal que tiene que resolver un problema hasta el día de hoy, un problema de comunicación. Por lo tanto, podemos incluso potenciar que el uso de herramientas es un resultado del comportamiento sígnico que ya tenía esta especie. Y esto nos cambia la hipótesis. Porque tiene que ver con el hecho de que, ¿por qué se agrandó el cerebro? La hipótesis antigua era que se agrandó por el uso de herramientas. Eso ha sido descartado hoy día. Hoy día podemos decir que en realidad el cerebro más grande que tienen estos que inventaron las herramientas, ¿no es cierto?, es más grande no por el uso de herramientas, que es su resultado más bien, es más grande porque se ha agrandado por la necesidad de estos seres de ser más inteligentes para poder participar en procesos de comunicación cada vez más complejos. Entonces, esa es la dinámica que empieza a aparecer hoy día. Y esto es clave para entender por qué aparece la educación después. Porque fíjense, el otro cambio, vamos en millones de años, ¿verdad? El otro cambio es importantísimo. Y esto es una hipótesis súper reciente de un gran investigador, ¿no es cierto?, que es Wrangham. El siguiente cambio, y ahí aparece la educación, la enseñanza, mucho antes de lo que se pensaba, tiene que ver con el uso del fuego y el cocinar, la cocina. Según la hipótesis de Wrangham, esto sucedió con el Homo erectus. No se sucedió hace 500.000 años atrás, 700.000 años atrás, como se pensaba. No, sucedió hace más o menos como 1,5 millones de años atrás. Y la evidencia más crucial, que revela que esta hipótesis de Wrangham es muy buena, es que justamente una de las consecuencias de la cocina, del cocinar, el comer carne, sobre todo carne, ¿no es cierto?, cocida, una de las consecuencias se empieza a dar desde hace 1,5 millones de años atrás. ¿Cuál es? El achicamiento del aparato digestivo, el achicamiento de la mandíbula, de hecho la desaparición de la mandíbula simiesca, ¿no es cierto?, que todavía los chimpancés tienen, el achicamiento de los dientes, etc. Y aquí aparece una hipótesis que es muy importante para nosotros, de que una vez que aparece la cocina, que entre otras cosas, siento decirlo, ¿no es cierto?, pero no es culpa mía, según Rembrandt, ¿no es cierto?, con la cocina aparece la división sexual del trabajo, porque adivinen ustedes quiénes se especializaron en cocinar, hace mucho tiempo, y quiénes cazaban y quiénes cocinaban, pueden adivinar, ¿no es cierto? De ahí viene todo eso. Esto de la cocina es muy importante porque implica de que no es posible pensar hoy día de que aquí hay un animal que cocina, ¿no es cierto?, sin pensar que ese animal enseñaba. O sea, no es posible pensar una sociedad de animales que cocinan y hacen todo esto y tienen división sexual del trabajo y todo eso es lo que se está pensando hoy día, sin pensar que además, no hay ninguna evidencia, por supuesto, sin pensar que esto se sostiene sobre la base de procesos de enseñanza. Por lo tanto, se puede pensar hoy día, ¿no es cierto?, de que la educación, no lo escolar, que es muy reciente, pero la educación como fenómeno empieza hace 1,5 millones de años atrás. Es un fenómeno muy antiguo. Y es un fenómeno que a partir de ahí ha sido crucial para la especie humana. ¿Por qué? Porque lo que podemos empezar a notar, ¿no es cierto?, es que, miren, significación, herramienta, es decir, ¿qué pasa? Que esta especie está empezando a partir de acá, ¿no es cierto?, un proceso de evolución cultural. Es decir, evoluciona transformando lo que hoy día se llamaría, ¿no es cierto?, cultura. No está solo en proceso de evolución biológica, que también lo está. El cerebro se está haciendo cada vez más grande, ¿no es cierto?, etc. Este animal se está haciendo cada vez más débil, además, pero es más inteligente. En fin, también es un proceso de evolución cultural. Entonces,
Entonces, la educación tiene que ver exactamente con esta relación entre biología y cultura, y esto es crucial para entender, entre otras cosas, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto revela también, estoy yendo bien rápido, por supuesto, por razones de tiempo, pero esto revela de que justamente uno de los productos centrales de la evolución biológica acá es, es el cerebro. Lo que nos distingue, ¿no es cierto?, es un tremendo cerebro, tremendo. Como dice uno de los grandes de las neurociencias, y esto lo dice en su último libro de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, el cerebro humano es un cerebro monstruoso. Porque si nosotros, y esto hay que tomarlo muy en serio, y revela la importancia del aprendizaje, si nosotros funcionáramos con los parámetros de todas las que funcionan en todas las especies, ¿no es cierto?, la relación entre el peso del cerebro, el peso del cuerpo, etc., nuestro cerebro debería ser de 500 gramos. Sin embargo, es un cerebro de 1 kilo 400 gramos, 1 kilo 350 gramos, más o menos. ¿Por qué? Porque este cerebro, ¿cierto?, a diferencia de todas las otras especies animales, este cerebro está dedicado a sostener el aprendizaje. Es un órgano de aprendizaje. Y para sostener los procesos de aprendizaje, este cerebro tiene que ser grande. ¿Sí? Y grande no simplemente porque se agrandó, ¿sí?, sino que porque las zonas, las partes de ese cerebro que se agrandaron, ¿cierto?, el lóbulo frontal, las cortezas, en fin, son las partes que tienen que ver justamente con las capacidades cognitivas que tenemos, con la capacidad de aprendizaje que tenemos, ¿cierto?, con la capacidad de lenguaje que tenemos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se empieza a juntar todo. ¿Pero qué implica esto? Ya que entramos en problemas. Implica que el cerebro entonces ya no se puede seguir pensando como un órgano puramente biológico. El cerebro es un órgano biocultural. Y esto es súper novedoso. El cerebro es un órgano biocultural. Pero además, como dirían muchos, incluso biólogos, grandes biólogos, el cerebro es un órgano que, a diferencia de todos los demás cerebros, en todos los demás animales, que son cerebros muy especializados en formas de comportamiento específicas, etc., los cerebros nuestros son cerebros que están especializados, como dijo por ahí un biólogo, son cerebros que están especializados en la no especialización, lo cual hace que nosotros como animales seamos animales o el animal más generalista que hay. Es decir, es un animal que no viene especializado en ninguna forma de comportamiento. Y eso implica que su cerebro se va a especializar, y aquí vienen las tremendas responsabilidades de la acción educativa, ese cerebro se va a especializar a partir de la cultura, a partir del aprendizaje de la cultura. No es cualquier aprendizaje, es un aprendizaje de los logros culturales de la especie humana, que van siendo resultado de la evolución cultural. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Que aquí tenemos un animal de nuevo tipo, un animal raro. Y parte de esa rareza son la educación. Pero además podemos decir lo siguiente, la educación, y aquí vamos a un problema bien crucial, la educación tiene como uno de sus objetivos, y lo ha tenido desde hace más de 1 millón de años, ¿verdad? Tiene como su objetivo el aportar al desarrollo del cerebro. Y esto cambia las ideas que se piensan sobre educación. La acción educativa no solo requiere de basarse en un funcionamiento del cerebro, por supuesto, sino que además el desarrollo mismo del cerebro depende de la calidad de la educación. O sea, fíjense lo que aparece acá, ¿cierto?, que la educación no solamente es responsable de la calidad de los aprendizajes que un individuo tiene, es responsable también de la calidad del desarrollo de su cerebro. Por lo tanto, entre otras cosas, parece que el desarrollo del cerebro debería estar entre los objetivos del currículum, debería ser uno de los objetivos curriculares. Una de las cosas curiosas, si uno revisa todas las teorías de currículum, todas, incluso las mejores, ¿no es cierto?, la de Steinhaus, qué sé yo, son teorías que piensan que el objetivo de la educación, y para eso está el currículum, etcétera, es la relación entre enseñanza y aprendizaje.
todo este argumento empieza a decir no, es decir, el currículum debería contemplar como un objetivo curricular logros educativos en términos de desarrollo del cerebro. Y esto es crucial para el problema de las competencias, entre otras cosas. ¿Por qué es tan importante esto de la significación? Que podemos rastrear hasta los comienzos, ¿no es cierto?, de la evolución de la especie humana. Porque la significación está al centro y cada vez más, ¿no es cierto?, en la argumentación respecto de educación. En su libro ¿Cómo pensamos?, John Dewey, ¿no es cierto?, planteó la siguiente idea, y esto tiene que ver con aprendizaje. A diferencia del aprendizaje animal, Dewey plantea de que el aprendizaje humano, lo que caracteriza, es que no es un aprendizaje de cosas, dice Dewey, es un aprendizaje de significados. El aprendizaje humano se caracteriza por ser un aprendizaje de significados. Por lo tanto, el problema de la significación está al centro de entender tanto el aprendizaje como la educación como tal. Pero a su vez, el problema de la significación está al centro, y esto es muy serio, ¿no es cierto?, está al centro de entender lo que es la mente humana, nada menos, que son los procesos mentales. En las ciencias cognitivas, como muy bien, ¿no es cierto?, plantea y defiende, ¿no es cierto?, Jerome Bruner, en las ciencias cognitivas hay dos posiciones, y esto es crucial para entender A o entender B, la problemática del aprendizaje y la educación. Y esto se revela incluso en los documentos de la OCDE, ¿no es cierto?, los cuales mencionaba. Hay dos posibilidades, ¿no es cierto?, de entender qué es la mente desde el punto de vista de las ciencias cognitivas. Una, que incluso podríamos decir, es mayoritaria, y esto lo vemos circulando en los textos que apoyan nuestros trabajos acá, en Chile, ¿no es cierto? Una es que se ve la mente como el lugar de un procesamiento de información. Eso es una manera de entender lo mental. Lo mental y por lo tanto el aprendizaje tiene que ver con procesamiento de información. Pero la otra alternativa, que yo diría que es la alternativa correcta, de hecho es la alternativa constructivista, Jerome Bruner, Vygotsky, ¿no es cierto?, etc., es que la mente no es el lugar de un procesamiento de información. No podemos entender lo mental simplemente como un procesamiento de información. Lo mental tiene que ver, como dice muy bien Jerome Bruner, y lo dijo de los años 50, ¿no es cierto?, cuando aparecen las ciencias cognitivas, lo mental tiene que ver con la construcción de significado. De nuevo vemos el problema del significado, de la significación. Para definir nada menos lo mental, la mente tiene que ver con un proceso de construcción de significado. Esto obliga a reformular, entre otras cosas, la problemática del aprendizaje. El aprendizaje habitualmente se piensa como teniendo que ver con procesos de procesamiento de información. Y eso es clarísimo, ¿no es cierto?, eran parte del debate en estos textos de la OCDE, por ejemplo. Sin embargo, las ciencias cognitivas, por lo menos lo que yo diría las ciencias cognitivas buenas, por decirlo así, ¿no es cierto?, el argumento constructivista, en fin, plantean, ¿no es cierto?, y desde Dewey para adelante, de hecho, de que lo mental tiene que ver con algo distinto precisamente a la información, tiene que ver con la construcción de significado. Y por lo tanto el aprendizaje, entre otras cosas, tiene que ver exactamente con eso, lo cual es muy distinto que la cosa precisamente de información. De hecho, aquí está, fíjense, ¿qué cosas involucradas en este debate? ¿No es cierto? Está involucrada incluso la manera de entender qué es la computación. ¿Qué es la computación? La computación, que a su vez permite entender cómo se entienden a su vez las tecnologías, ¿no es cierto?, actuales, uno de los temas centrales, me imagino, ¿no es cierto?, en el debate en este diplomado, tiene que ver con el aprendizaje. Digamos, la computación surge de los planteamientos de Alan Turing, un gran matemático inglés, ¿verdad?, que pensó una máquina abstracta que lo único que hacía era las mismas operaciones que según Turing, ¿cierto?, todo cerebro hace al pensar. Y para Turing eran dos operaciones básicas, ¿no es cierto? Una era cálculo, lo que llamó cálculo, que hoy se llamaría procedimiento de símbolos, y la otra es memoria.
el sentido, todo computador hoy día es una máquina de Turing, pero concreta, materializada, y que busca mejorar en ambos términos, pues cómo procesar símbolos y cómo mejorar, ¿no es cierto?, la capacidad de almacenar información, memoria, en fin. Pero aquí hay un problema tremendo. La ciencia cognitiva, gran parte de las ciencias cognitivas tratan de pensar, y esto es crucial para enfrentar el problema del aprendizaje, tratan de pensar de la mente, lo mental, ¿no es cierto?, como sobre la base del modelo del computador. Entonces, se piensa que la mente hace lo mismo que el computador. Procesa símbolos, procesa información, ¿cierto?, y memoriza, memoria. Bueno, aquí viene una cosa que es crucial, ¿no? La necesidad de distinguir entre lo mental y el computador. La mitad de la ciencia cognitiva dirían que hay que distinguir, la otra mitad no, la mente funciona con computador. La otra mitad, la mitad buena, digamos, diría no, aquí obviamente estamos tomando opciones, por supuesto. La mitad buena de la ciencia cognitiva diría no. Y esto lo dice muy bien uno de los grandes de la lingüística, ¿no es cierto?, y de la filosofía, John Searle, el que mejor lo dice, ¿no es cierto? Él diferencia el computador y la mente de la siguiente manera, ¿no es cierto? Incluso en inglés es hasta poético. Él dice, mire, en el computador hay sintaxis, pero no semantics, no semántica. En cambio, en la mente humana, y esto tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad? En la mente humana hay sintaxis y semántica. Es la semántica, lo semántico, de hecho, lo semiótico, ¿no es cierto?, la semiosis, lo que justamente distingue entre lo mental humano y el computador. Lo cual, entre otras cosas, obliga a no pensar, y hay que tratar de evitar ese error, a no pensar de que los procesos mentales, entre ellos, ¿no es cierto?, la problemática del aprendizaje, tienen que ver simplemente con el funcionamiento de un computador, ¿cierto?, o con un simple procedimiento de información. No, tiene que ver con la significación. No. Lo mental se define exactamente por eso. ¿Qué hora es? Tenemos... a 7. ¿Les parece que un poco más de exposición y podemos entrar a algún debate que yo quería sería lo más fructífero, digamos, en relación a lo que se requiere, digamos, para el proceso posterior? ¿Por qué es tan importante este debate, del cual, ¿no es cierto?, solo estamos rajuñando algunas de las ideas centrales nomás? Porque tiene que ver con entender bien qué es el aprendizaje. Si ustedes toman, por ejemplo, estos textos que yo les mencionaba de la OCDE o de la OCDE, ¿no es cierto?, como quiera que la pronuncien. Estos textos, y aquí hay un tremendo problema, plantean, ¿no es cierto?, las mejores ideas que aparecen ahí, de que es necesario ir hacia una nueva conceptualización del aprendizaje. ¿Y cuál es? Plantean, hay que abandonar la tradicional concepción de que el aprendizaje es un mero cambio mental, conductual o lo que sea, ¿no es cierto?, un cambio debido a la experiencia. Es lo que aparece en todas partes. El aprendizaje tiene que ver con cambios que son atribuibles a la experiencia. ¿Cuál es el supuesto, ¿no es cierto?, nuevo aporte? Es que se define, ¿no es cierto?, el aprendizaje, y ese planteamiento, ¿no es cierto?, de ese texto lo sé como un proceso, fíjense bien, el proceso de desarrollo y expansión de las capacidades humanas. Y esto es muy interesante, porque se define el aprendizaje como desarrollo. Miren qué interesante, aprendizaje igual expansión, desarrollo de las capacidades humanas. Ya no es cambio debido a la experiencia, porque eso sirve para explicar el aprendizaje de las ratas y el aprendizaje nuestro, ¿no es cierto? Se dice, no, es aprendizaje igual desarrollo de las capacidades humanas. Esa es la postura, ¿no es cierto?, la propuesta, ¿no es cierto?,
diríamos, de ese texto de la OCDE. Pero ¿cuál es la proposición de las ciencias cognitivas? Miren qué interesante. Y aquí entramos en problemas. Uno de los mejores aportes últimos, recientes, en las ciencias cognitivas es el aporte, ¿no es cierto?, de un gran investigador y teórico, ¿no es cierto?, de la cognición, qué sé yo, que es Tomasello, Michel Tomasello. Trabaja en el Instituto Max Planck, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el planteamiento de Tomasello? Que retoma y refuerza toda una línea conceptual proveniente de Vygotsky, Brunner, ¿no es cierto?, incluso Piaget, etcétera. Interesante. Y él lo sabe explícitamente. El planteamiento de Tomasello, ¿no es cierto?, es que la cognición humana, y el aprendizaje es un fenómeno fundamentalmente cognitivo, ¿verdad?, es una cognición y son capacidades cognitivas, por lo tanto, que vienen desde la cultura, del aprovechamiento de la cultura, de una idea tremendamente vygotskyana. Por lo tanto, una de las conclusiones de Tomasello es que entonces el aprendizaje humano, y esto cambia muchas cosas, el aprendizaje humano no es meramente, como se ha repetido hasta el cansancio, un aprendizaje social, es decir, un aprendizaje que hacemos con otros, etcétera, etcétera. El aprendizaje humano es, dice Tomasello, es un aprendizaje cultural, no es un mero aprendizaje social, sino que es un aprendizaje cultural, es decir, es un aprendizaje de la cultura y a través de lo cultural. Y esto tiene una consecuencia que es extraordinaria, si uno va al detalle, ¿no es cierto?, y se queda examinando el problema, que este aprendizaje cultural, tal como lo piensa Tomasello, ¿cierto?, es, fíjense, no es un aprendizaje, así lo plantea él, no es un aprendizaje de otros, es un aprendizaje a través de otros, y eso cambia rotundamente el pensamiento sobre el aprendizaje. El aprendizaje humano, y yo diría que la mejor expresión de eso es el aprendizaje justamente escolar. Es un aprendizaje, insisto, cultural. Es un aprendizaje, es un aprender a través del otro, no es un aprender del otro, como incluso podría parecer por imitación y que sea en alguna otra especie animal. Es un aprendizaje, ¿no es cierto?, a través del otro. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un aprendizaje y por lo tanto implica una adquisición, es un aprendizaje de logros culturales. Si ustedes examinan fíjense, si ustedes examinan las mejores definiciones de lo que es cultura, se van a encontrar con el siguiente. A mi juicio, la mejor de todas, ¿no es cierto?, de las 200 y tantas que hay, es la de el que muchos considerarían el más importante antropólogo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto?, que es Clifford Geertz. En su clásico libro, ¿no es cierto?, de interpretación de las culturas, Geertz, ¿qué propone? Miren qué interesante, cómo se juntan las cosas. Geertz propone un enfoque, lo que mismo llama un enfoque semiótico de la cultura. ¿Y cuál es ese enfoque semiótico de la cultura que él propone? ¿En qué se plasma? Se plasma en que Geertz define cultura simplemente como las culturas son las redes, incluso podríamos decir las telarañas de significados en las cuales los seres humanos nos movemos. Es decir, define la cultura como redes de significados. Estas redes de significados se plasman en prácticas culturales, en ritos, ¿no es cierto?, en modos de vida, en formas de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy distinto, ¿no es cierto?, a las definiciones tradicionales de cultura, que cultura igual modo de vida, cultura igual forma de pensamiento, forma de conocimiento, qué sé yo, hay 200 y tantas. No, se define la cultura en términos de significación. Ustedes ven, miren, la definición de cultura, la definición de aprendizaje, la definición de mente. Es decir,
¿qué aparece? Aparece un tema que es crucial, el problema de la significación. No es raro que uno de los temas más centrales en el debate sobre aprendizaje escolar sea, aunque está mal planteado por Auswell, ¿no es cierto?, sea el tema del aprendizaje significativo, que tiene que ver justamente con la significación, algo que muchas veces pasa desapercibido, ¿no es cierto?, porque Auswell reduce, Auswell no se mete, se da el lujo de no meterse en el problema de la significación. Para él toda la significación es que los conceptos nuevos se articulan con conceptos antiguos, ¿no es cierto?, que ya se tenían y punto. Eso hace que el aprendizaje sea significativo. Como dice muy bien César Coll, Auswell equivoca el problema, porque el problema no es el tema del aprendizaje significativo, es decir, el problema no es describir, diferenciar un tipo de aprendizaje. El verdadero problema, dice muy bien César Coll, ¿no es cierto?, es el del grado de significación de un aprendizaje, que es muy distinto. No es identificar un tipo de aprendizaje, es ver el grado de significación o de significatividad que tiene un aprendizaje, que es muy distinto. Pero de nuevo, el problema es la significación. Por lo tanto, yo diría que la definición de lo que es lo mental, ¿no es cierto?, lo que es la cultura, de lo que incluso es aprendizaje, si uno toma en serio a Dewey, ¿no es cierto?, etcétera, todas conducen a un mismo problema, que es el problema de la significación. Yo diría que ahí hay un eje central, ¿no es cierto?, para el debate orientado a la comprensión de la problemática del aprendizaje. ¿Qué pasa con el desarrollo? Aquí aparece claramente, bueno, en realidad no tan claramente, ¿verdad?, pero la importancia del aprendizaje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el famoso desarrollo? ¿Por qué es un tema tan importante y curiosamente tan olvidado en la argumentación educacional? Salvo en los discursos que hablan de desarrollo integral, etcétera, pero son problemas que desaparecen luego en la ley y todo eso. El tema del desarrollo es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a evolución biológica, evolución cultural, nos está refiriendo a que la especie humana inaugura una nueva manera de evolucionar. Es decir, es algo que ocurre a nivel de la filogénesis de la especie. Somos una especie rara, que no solamente tiene evolución biológica, sino que además evolución cultural, es decir, una evolución que es dual. Esta es una idea que aparece en la biología, ¿no es cierto?, en los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero ¿qué pasa con el desarrollo? Si ustedes revisan, ¿no es cierto?, las ciencias biológicas en plural, las ciencias biológicas distinguen dos grandes problemas, ¿no?, de lo viviente, nada menos, de lo que define la vida. Y entre otras cosas, esto es central para definir la vida humana. Uno es la evolución y el otro gran problema biológico es el desarrollo. ¿Y qué se entiende por desarrollo en las ciencias biológicas? Y eso sirve para definir, para pensar cualquier tipo de vida, incluyendo la humana. Se entiende por desarrollo, ¿no es cierto? Y aquí viene el problema. Se entiende por desarrollo el proceso en el cual un embrión llega a la forma adulta. Aquí aparece el tema de la adultez, que está en el título de esta sesión. Este proceso, ¿no es cierto?, llamado ontogénesis, desarrollo, es un proceso en que un embrión se convierte en un adulto, se llega a la forma adulta. Eso es lo que se entiende por desarrollo. ¿Qué pasa con la especie humana? La especie humana no solamente cambia la forma de su filogénesis, es decir, de su manera de evolucionar como especie, sino que además en la especie humana cambia la forma que tiene el desarrollo también. Es decir, el desarrollo individual. ¿Por qué? Porque a diferencia del desarrollo de las pulgas, de las serpientes, los cocodrilos, ¿cierto?, como muy bien lo planteó Jerome Brunner en los años 60, el desarrollo de un individuo de la especie humana, es decir, de este Homo sapiens acá, que es resultado de todo este proceso evolutivo, el desarrollo de la especie humana, de un individuo de la especie humana, planteó Jerome Brunner muy bien,
es que es un desarrollo asistido desde fuera. Por lo tanto, es un proceso de desarrollo, y aquí entramos en uno de los grandes problemas de comprensión que hay respecto de las teorías de Piaget, de Vygotsky, etcétera, hoy día. Si el desarrollo de un individuo de la especie humana, estamos hablando especialmente del desarrollo mental, ¿verdad?, es un desarrollo asistido desde fuera, de hecho desde la cultura. Esto quiere decir que no podemos seguir pensando, y hasta las neurociencias lo tienen claro hoy día, ¿no es cierto? No podemos seguir pensando ese desarrollo, esa ontogenia, como un proceso puramente maduracional. Es decir, es una maduración. Es un proceso correspondiente a una maduración, que como es desgraciadamente es como se enseña a Piaget, a Vygotsky, etcétera, etcétera. Como si la teoría Piaget, y no es así, fuera una teoría respecto a un proceso maduracional. No, no es una maduración, es un proceso asistido desde el exterior. Y eso explica por qué Vygotsky y Piaget, que se entendieron este proceso, así llamado desarrollo hasta muy recientemente, lo entendieron como un proceso de construcción, no de maduración. De ahí el famoso constructivismo. El proceso de desarrollo, la ontogénesis humana, es un proceso de construcción. El así llamado desarrollo de inteligencia, de la capacidad cognitiva, nada menos, de la cual depende el aprendizaje humano, es un proceso constructivista, no es un proceso maduracional. Y por lo tanto, si es una construcción, diría Brunner, es una construcción, un proceso de construcción, constructivismo, ¿verdad?, que tiene que ser asistido para que suceda. Por lo tanto, es un proceso, el desarrollo cognitivo humano, que no está determinado a que se dé, puede no darse. De hecho, los niños luego no se da, etc. Es un proceso que lo que está determinado, como diría Piaget, ¿no es cierto?, es la forma en que se da, si es que se da. Pero que se dé el proceso de desarrollo cognitivo depende de si es asistido desde fuera. Si no hay asistencia de fuera, si no hay esa ayuda, esa mediación, etcétera, etcétera, desde afuera, no hay desarrollo cognitivo. Simplemente es una manera muy distinta, ¿no es cierto?, de pensar los procesos de desarrollo como procesos maduracionales, que es uno de los grandes errores que se comete hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en el debate educacional. Y por eso se le excluye. Si es maduración, entonces no hay para qué preocuparse de ese proceso, porque es maduracional. Hay que esperar que ocurra nomás, etcétera. La educación no tiene nada que ver con eso. ¿No es cierto? La educación tiene centralmente que ver con eso, porque justamente el desarrollo humano es un desarrollo asistido. La educación justamente implica un proceso de asistencia de esos procesos de desarrollo. Que si no, no hay desarrollo del cerebro, no hay desarrollo mental, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense, miren el problema que estamos ahora. Estoy yendo a los problemas centrales, y que son problemas. Si pensamos que eso es desarrollo, esto no sirve para entender el desarrollo humano. Y esto se han dado cuenta las ciencias cognitivas y las neurociencias últimamente. ¿Y qué han hecho? Están proponiendo un concepto nuevo para pensar esto que habitualmente se ha pensado como desarrollo. Y ese concepto nuevo, que de hecho está en las así llamadas teorías del desarrollo de los años 50 para adelante, es el concepto de individuación. ¿Por qué? Y esto es simplemente decisivo para entender bien el aprendizaje humano. ¿Por qué individuación y no desarrollo? Porque justamente la ontogénesis humana no termina con la forma adulta, sino que sigue hasta la muerte. Esto es interesante. El desarrollo del cerebro humano es un desarrollo que va desde el embrión hasta la muerte. No termina en la forma adulta, como si termina el desarrollo, la ontogénesis de la pulga, el cocodrilo, etc. Terminan con la llegada a la forma adulta. En el caso humano, no. Y esto es crucial, porque esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el aprendizaje, esa asistencia de fuera, desde la cultura, de la educación, es un proceso, y esto es lo que se empieza a decir hoy día, de toda la vida. No tiene que ver con llegar a la adultez. De hecho, esto pone entre juicio, en tela de juicio, ¿no es cierto?, el mismo concepto de adultez. Muchos dirían hoy día, ¿no es cierto?, que el ser humano es un ser que nunca llega a su forma adulta.
Incluso, diría la filosofía, ¿cierto? La buena filosofía diría, mire, el ser humano es un ser que no se define por su ser, se define por su devenir, como incluso hasta Heidegger no se dio cuenta. Es decir, un ser que siempre está haciendo, que nunca llega a ser. ¿Por qué? Porque está en, y el aprendizaje tiene mucho que ver con eso, está en proceso de cambio y de configuración como individuo, como ser humano, hasta la muerte. Si ustedes revisan las teorías del desarrollo, que se enseñan y se enseñan, ¿no es cierto?, actualmente, van a ver que todas piensan, Piaget, Vygotsky, Erickson, bla, 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 justamente que el desarrollo humano termina con la muerte. Tanto es así que si ustedes examinan, por ejemplo, una de las teorías del desarrollo de las más habituales, ¿no es cierto?, de las más enseñadas, que es la Erickson, el famoso ciclo vital de Erickson. Van a ver que la última etapa de Erickson, y eso hace que Erickson fue bastante avispado, ¿no es cierto?, atinado en su momento, la última etapa es la vejez. Y la gracia de Erickson, que coincide mucho con lo que se está pensando hoy día en términos de la vejez y el envejecimiento, todo eso, que es un tremendo problema, ¿no es cierto?, que está y que viene cada vez más fuerte. Erickson pensó la vejez no como una etapa de decaimiento, de deterioro. La vejez para Erickson es una etapa de progreso, en términos del famoso ciclo vital de Erickson. Es decir, el desarrollo mental humano, ¿cierto?, mental, no estamos hablando de físico, pero mental sí. El desarrollo mental justamente es un proceso que termina, insisto, con la muerte, no con la llegada a la forma adulta. Esto ha llevado incluso, como decíamos, a abandonar el concepto de desarrollo y reemplazarlo por el concepto de individuación. Y uno de los que mejor lo hace, y se lo recomiendo mucho, ¿no es cierto?, es uno de los grandes investigadores y teóricos, ¿no es cierto?, en las ciencias, en las neurociencias, perdón, que es un francés, ¿no es cierto?, que es Alain Prochant. Y él está pensando incluso el concepto de individuación para, no lo escribí entero, pensé que es Prochant, Alain Prochant. Su último libro, de hecho, es del octubre del año pasado, ¿no es cierto?, se llama ¿Qué es lo viviente? Precioso. Individuación. Y él se está refiriendo incluso al desarrollo, entre comillas, del cerebro. Hay que pensarlo como un proceso de individuación, no como de desarrollo en el sentido habitual. Bueno, ¿qué pasa con las competencias, ¿no es cierto?, para no dejar pasar un tema que es crucial? Aquí también, respecto a las competencias, hay mucho debate, yo diría hay mucha confusión, pero yo diría que lo esencial en el concepto de competencia, y en ese sentido el concepto de competencia, en ese sentido, es un concepto muy bueno. De hecho, el concepto de competencia, en su acepción moderna, ¿no es cierto?, es un concepto que aparece el año 48 en la psicología clínica, y de ahí empieza a tener un desarrollo en la lingüística, en la teoría organizacional, en la educación, Brunner, en fin. No es un concepto que, como muchos al libro dicen, apareció el año 73. En el año 73 se puso de moda el concepto de competencia en el ámbito de la selección de personal, pero es un concepto que tiene un pedigrí intelectual mucho más profundo, ¿no es cierto?, que viene en el año 48. Ahora, ¿qué es lo esencial del concepto de competencia? Y tiene que ver con esto. ¿Y por qué lo importante es resaltar la problemática del desarrollo? Aquí es necesario partir de una idea que la defiende el mejor investigador en esta problemática, ¿no es cierto?, que a mi juicio es Guy Lepoterf, un francés, ¿no es cierto? Lepoterf ha venido harto a Chile, en fin. Él desde en toda la primera década del siglo XXI, ¿no es cierto?, ha defendido una idea muy buena, que es la siguiente: si uno tiene esta idea, parte para acá, si no, parte para el otro lado. Y la idea es que las competencias no existen. Miren qué interesante. Las competencias no existen. Lo que sí existe, lo que uno observa, dice, y yo creo que tiene toda la razón, Lepoterf,
lo que uno observa son personas competentes, pero no competencia. Personas competentes. Ahora, si las competencias no existen, si las personas competentes, la pregunta de partida no es la habitual entonces, porque no tiene sentido entonces preguntarse qué son las competencias, si no existen. Lo que sí es importante preguntarse y responderse, y aquí vamos a ir a la mejor respuesta, a mi juicio, es ¿qué hace que un ser humano sea competente? Que no es lo mismo que preguntarse qué son las competencias, es qué hace que un ser humano sea competente. Y yo diría que la mejor respuesta es, ¿no es cierto?, la siguiente. Ser competente, ¿no es cierto?, implica una relación entre tres cosas. Y aquí vienen los problemas. Ser competente, que alguien sea competente, ¿no es cierto?, implica que esa persona es capaz de, los términos no son muy bonitos a veces, pero esa persona es capaz de un desempeño de cierta excelencia, que ha abierto ahí, que es lo que define ese grado de excelencia o lo que sea, ¿no es cierto? Pero ser competente es ser capaz de un desempeño de excelencia en una tarea. Aquí enfatizo el concepto de tarea. Son competentes en tal o cual tarea y no competentes en tal o cual tarea. No hablamos de cargos o cosas así. Muchas definiciones los términos de cargos, funciones, no. Tareas, simplemente un concepto bien amplio y bien ambiguo en ese sentido. Tarea. ¿Qué hace que un ser humano, aquí viene lo central, qué hace que un ser humano sea capaz de un desempeño de excelencia en tal o cual tarea? En esta sí, en esta no. Lo que nos hace competentes en determinadas tareas es de que nosotros los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos muchas características personales, muchas. Para usar los conceptos más habituales en relación al concepto de competencia, más oficiales incluso, tenemos conocimientos, ideas, ¿no es cierto? Tenemos habilidades o destrezas, nótese, estamos empleando lo que aparece verbalmente como definitorio de las competencias, conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes, ¿no es cierto? Y aquí vamos más allá de lo habitual. Pero también tenemos características emocionales, rasgos de carácter, rasgos de personalidad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos miles de características de todo tipo, características personales. Y cuando enfrentamos una tarea, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, son tareas que siempre se dan en un contexto, son contextualizadas y por lo tanto se dan en lo que muchos consideran un entorno. Y ese entorno también tiene ciertas características. Hay ciertas herramientas, hay ciertas personas, etc. Un montón de características. Se dan en una cierta cultura, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos hace competentes a nosotros? Y aquí está la clave, ¿no es cierto? Lo que nos hace competentes es nuestra capacidad de articular, esto es un concepto muy importante en la ciencia contemporánea, articulación, somos capaces de articular y este es el término central, y movilizar, articular y movilizar algunas de estas características personales que tenemos y algunas, esta sí, esta no, esta sí, algunas de las características del entorno y las articulamos y las movilizamos como recursos. Es decir, y esto es lo que aparece en las buenas definiciones, articulamos y movilizamos tantos un set de nuestros recursos personales y de los recursos del entorno.
Y justamente es esa articulación y movilización de nuestros recursos personales y los recursos del entorno, ¿no?, lo que nos hace capaces de tener un desempeño, ¿no?, una acción, ¿no es cierto?, de excelencia en una determinada tal o cual tarea. Yo diría que eso es lo esencial del concepto de competencia. Pero aquí ustedes vienen los problemas. Esto es lo que está en las buenas definiciones y para bien o para mal, ¿no es cierto?, yo diría que una de las buenas definiciones que tiene todo esto, ¿no es cierto?, es, y esto no es ninguna defensa de lo institucional, insisto, no, es la definición de competencia de la OCDE. Las buenas definiciones implican esto. Pero aquí se ve claramente cuál es el problema y por qué hay tanta confusión respecto a las competencias. Pero además se ve cuál es el problema educacional en relación al desarrollo de competencias. ¿Qué vemos acá? Que el ser competente, ¿no es cierto?, de una persona tiene que ver con una articulación entre tres cosas. La competencia de alguien no tiene que ver ni con esto, ni con esto, ni con esto. Tiene que ver con la relación entre esto, esto y esto. Es decir, y aquí hay un problema, el concepto de competencia es un concepto tremendamente relacional. El concepto de competencia tiene que ver con un concepto que sirve para pensar una relación. No es un concepto que nos sirva para pensar una cosa. Es un concepto que sirve para pensar una relación. La relación entre esto, esto y esto. Esos tres, digamos, elementos. Lo cual hace ver que para explicarnos, ¿no es cierto?, el problema de las competencias, del ser competente, ¿no es cierto?, no basta con pensar características que se movilizan. Tampoco basta con pensar tipos de desempeño. Y tampoco basta pensar en tareas. Y aquí vienen los tremendos problemas que hoy día existen, ¿no es cierto?, en términos de el esfuerzo por definir las competencias. Algunos, de hecho, el que puso de moda el término de competencia, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto?, que el año 73 propuso seleccionar personal sobre la base de evaluar competencias, que es David McClelland, ¿no es cierto? ¿Cómo definía la competencia, ¿no es cierto?, McClelland? Y él puso de moda el concepto. La definía como, es una competencia cualquier característica personal que se demuestre empíricamente, si por investigación empírica, que está relacionada causalmente con un desempeño superior en una tarea. Toda característica personal que se demuestre que está relacionada causalmente con un desempeño superior en una tarea es una competencia. Por ejemplo, si la característica personal de ser extrovertido se demuestra, ¿no es cierto?, que es una característica personal que está relacionada causalmente con un buen desempeño en la tarea, por ejemplo, no el mejor ejemplo, la tarea de ventas. Bueno, la extroversión es una competencia. Es una característica personal que demuestra que está relacionada. Es una competencia. Por lo tanto, seleccionar personal en base a competencia es ver si las personas tienen o no estas características. Muy simple. Grito y plata. Selección de personal. Otros, de hecho la Universidad de Deusto, en España, ¿no es cierto?, o en el País Vasco más bien, que mal es uno de los codirectores del proyecto Tuning. ¿Cómo definen las competencias? Después de 3 años de estudio, definió las competencias como desempeño. La competencia es el buen desempeño. O sea, la competencia es un desempeño. Por lo tanto, observamos competencia en la medida que observamos desempeño. Otros definen las competencias como tareas. La Fundación Chile, ¿no es cierto?, sin ir más lejos, a pesar de que comienza con, digamos, aplaudiendo la definición de la OCDE, ligerito, ¿no es cierto?, la abandona, ¿no es cierto?, por una concepción de que las competencias son tareas. Por lo tanto, las listas de competencias, ¿qué son? Son listas de tareas.
famosas listas de competencias son en realidad listas de tareas, es decir, aquellas tareas en las cuales desearíamos que las personas fueran competentes. En esto, son listas de tareas. Entonces, ¿qué pasa? Ese es uno de los grandes problemas que ocurre en el tema de las competencias. Que o se piensa que la competencia es una característica personal, McClellan, o es un desempeño, la Universidad de Deusto, o son tareas, como la Fundación Chile, de hecho muchas universidades, estamos habitual, lista de competencias son listas de tareas. Muchas universidades piensan, ¿no es cierto?, que están funcionando en base a un currículum basado en competencias, porque lo que antes eran listas de objetivos, ahora le llaman lista de competencias, y se acabó el problema. Es facilísimo, ¿no es cierto? Y eso pasa, es fácil. Bueno, ¿cuál es el problema? De que se evade el problema central. Porque lo complicado, ¿no es cierto?, para pensar el tema de las competencias es que, insisto, es que es un concepto relacional, y si no, no tiene sentido. La competencia no es un concepto que sirva para pensar esto, ni esto, ni esto. Es para pensar, insisto, la relación entre esto y esto. Por lo tanto, obliga a lo que uno de los grandes de la sociología organizacional, ¿no es cierto?, Michel Crozier, llamó muy bien inteligencia relacional. Y uno de los grandes problemas es que los seres humanos no estamos acostumbrados, de hecho nuestro cerebro, no está muy bien acostumbrado a pensar relaciones. Estamos acostumbrados a pensamientos dicotómicos, bien, mal, bueno, bla, 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 etcétera, etcétera. Incluso hasta si ustedes van a la filosofía, ¿no es cierto?, las ciencias normativas, la ética, la estética y la lógica, están pensadas desde el punto de vista dicotómico. Bien, mal, verdadero, falso, la lógica, bien, mal, la ética, y lo bello y lo agradable y lo desagradable, pensando en lo que plantea Peirce en relación a la estética. ¿Sí? No estamos acostumbrados a pensamientos relacionales. La inteligencia racional, diría Crozier, es un fenómeno del siglo XX. Tiene mucho que ver con el desarrollo del pensamiento contemporáneo durante el siglo XX, que sí ha llegado a pensar lo que piensa, y la ciencia es claro en eso, como relaciones, no como cosas, no como esencias, sustancias, lo que sea, como relaciones. Bueno, esto es lo que está en juego en el concepto de competencia. Pero aquí se ve el problema educacional, porque implica que aquí hay dos grandes problemas para la educación. Uno es cómo aportamos a que los individuos mejoren sus recursos. Esto es un primer problema. Mejoren sus conocimientos, sus habilidades, etcétera, etcétera. Es un ámbito de acción de la educación, obviamente. Tiene que ver con mejorar recursos. Tener una idea mejor es tener un mejor recurso, movilizable. Pero eso no es directamente competencia. ¿Por qué? Porque lo central de la competencia tiene que ver con esto, la capacidad de articular y movilizar estos recursos. Lo cual implica lo siguiente. No basta con tener recursos. Obviamente, si no se tiene recursos, no. Pero no basta con tener recursos. Lo importante en el ser competente es ser capaz de movilizar esos recursos al enfrentar una tarea. Podemos saber mucho y sin embargo ser incompetentes. ¿Por qué? Porque eso que sabemos no somos capaces de movilizarlo al enfrentar una tarea. Por lo tanto, hay dos problemas cruciales. Uno es el desarrollar recursos, y otra cosa es desarrollar la capacidad de movilizar articuladamente esos recursos. Dos problemas distintos. Este problema, desarrollar recursos, se puede resolver mediante asignaturas, cursos. ¿Por qué? Porque se trata de mejorar ideas, ¿no es cierto?, de aprender técnica o qué sé yo. Pero este problema, que es el central, ¿cierto?, el ser capaz de movilizar los recursos que uno tiene y los recursos del entorno, ¿cierto?, ¿cómo se desarrolla esa capacidad de movilización y de articulación? Solo, y aquí viene el gran problema, solo se desarrolla a partir de la práctica. Es decir, solo se desarrolla, y volvemos a la problemática del aprendizaje, solo se desarrolla sobre la base, y esto fue un tremendo acierto de Dewey, ¿no es cierto?, del famoso aprender haciendo de Dewey. Pero aquí hay un tremendo problema, que vamos a dejar planteado nomás, me parece. El término